Buenos días, por favor, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias a todos por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Apalancado al mercado americano, que tiene la posibilidad en este caso de conocer cómo funciona el mercado de valores respecto a el análisis económico americano. A ver, el día de hoy tenemos una noticia importante. La noticia se centra en los datos del PMI. Bueno, teníamos algunas noticias clave realmente. En la madrugada teníamos ya las noticias de los PMIs de Europa. Como ya se vaticinaba, muchos de estos iban a ser mixtos. Sin embargo, tuvimos una mala noticia en los datos de el PMI, como ustedes pueden darse cuenta, en Europa, donde fueron prácticamente negativos. ¿Esto qué significa? Que básicamente la posición de inversión o los índices europeos seguramente tuvieron caídas, al igual que el índice euro como tal, ¿no? Tuvimos también el dato del PMI de Reino Unido, que en este caso fue positivo, y el mercado después ya se comenzó a comportar de manera técnica hasta esta hora, donde ya deben tener ciertos movimientos, en este caso, en contra o a favor del mercado. Como ustedes podrán fijarse, en este preciso momento los mercados van a estar algo, digamos que animados por esa noticia. Y en 7 minutos exactamente se vienen los datos del PMI de manufactura y el PMI de servicios, quien tienen una composición a través de un movimiento claramente a la alza. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en primer lugar, esto podría arrastrar las ganancias percibidas por los bonos el día de ayer. No olvidemos que ya la subasta de los bonos crecieron en un 5,18%, un récord para un instrumento, digamos que algo tranquilo. Los datos de los PMIs podrían romper ese paradigma el día de hoy. Sí, entonces vamos a estar muy atentos a lo que podría llegar a pasar. ¿Qué pasaría si un PMI es positivo o ambos, el de manufactura y el de servicios es positivo? Eso involucraría que los datos de las acciones se dispararían, es decir, la caída que hemos tenido de momento en las acciones sería simplemente un retroceso más y la tendencia aún se mantendría a la alza. Cabe destacar que aún desde el punto de vista técnico considero que la tendencia aún puede mantenerse alcista en este prospecto. Adicional a aquello, ¿qué pasa si los PMIs fueran negativos? Ahí creería que vamos a ver un fuerte retroceso en las acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una noticia realmente importante. Y por lo contrario, ¿qué pasa si tenemos un PMI mixto, que también puede ser una posibilidad, es decir, uno positivo y uno negativo? Pues básicamente el mercado accionario se va a comportar la manera en la que se está comportando ahora, muy enrangado, sin ninguna posibilidad de una tendencia clara. Y pues ese sería básicamente lo que nosotros podríamos observar de momento en el mercado. Bien. Ahora, vamos a ver un poco sobre los escenarios de inversión. Obviamente tenemos que, no vamos a analizar de corrido, sino simplemente vamos a ver cómo van a ejecutarse los PMIs y después de eso tomar alguna decisión de inversión que sea completamente clara. Lo que sí me gustaría en este caso abordar en primera instancia, sé que de costumbre, vámonos a la gráfica del euro dólar, que digo del Nasdaq. A ver, la gráfica del Nasdaq 100 en este momento involucra el movimiento, aquí está. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido desde la jornada del día de ayer? A ver, el día de ayer el Nasdaq 100 estábamos en plena ganancia, intentando romper el rectángulo, y aquí salió a las 12:45 la noticia de la subasta de los bonos. Generalmente la noticia de la subasta de los bonos no suele ser importante porque sí existen variaciones, pero no son variaciones tan fuertes. ¿Qué sucede? Que el mercado en este caso lo recibe como una noticia negativa, es decir, al aumentar el rendimiento de los bonos, obviamente todo el mundo se apalanca en bonos y dejan de comprar acciones e instrumentos de riesgo. Y esto hace que el mercado caiga. ¿Qué sucede en este escenario en donde el mercado se desploma? Básicamente llega al punto 6, un punto que antes ya había topado en su debido momento. Este punto 6 converge con el punto de Moody's. Esa es la caída del día lunes y domingo de la calificación crediticia de Moody's. Ese es el impulso que dio el mercado después de la jornada americana. Luego, esa es la caída de los bonos y ahora mismo se está, digamos que, enrangando un poco la posición. Tiene dos opciones. Si los PMI son positivos,
Eso se lanzaría un movimiento al alza, probablemente quebrantando la tendencia y dirigiéndose a niveles superiores. Si el PMI es negativo, va a topar el stop loss y va a intentar romper la línea de tendencia. Y al romper la línea de tendencia, probablemente veamos otra vez un escenario bajista en el Nasdaq. Vamos a ver qué pasa. Aparentemente el tema de los aranceles ha sido un tema un poco complejo, o sea, más allá de los discursos y la volatilidad, ha hecho un daño real en el mercado, es lo que nos está diciendo el tema de los bonos, y posiblemente Jerome Powell tenga razón en el hecho de que no querer bajar el tipo de interés. Sin embargo, yo creo que a pesar de tener datos un poco contrariados, no hay mucho de qué preocuparse, el Nasdaq no ha roto zonas importantes aún, entonces estamos como que a unos 3 minutos de que esto suceda. ¿Por qué podría haber posibilidad de que esto crezca? Porque instrumentos como el Bitcoin, que también son instrumentos de riesgo, ya están en máximos históricos, están en 111.000, que significa que probablemente se están adelantando a las eventualidades del Nasdaq, es decir, a un crecimiento en las acciones. Mi recomendación en el Bitcoin es lanzar una nueva posición en compra y poner un stop loss en la posición de 106.000. Es decir, yo he lanzado una posición de compra recientemente y el stop loss debe estar en 106.000, 105.000. Y también todos los stop loss que tenemos que igualarlos a 105.000 para asegurar ganancias en 105. Como venimos siguiéndole al Bitcoin desde los 94.000, prácticamente tenemos asegurada básicamente toda la cartera. Sin embargo, esta va a ser la última entrada que vamos a hacer del instrumento. Y con esto básicamente ya no vamos a ingresar hasta que el Bitcoin llegue a los 115 o 120.000. En este momento lo que estoy haciendo básicamente es mover todos los stop loss a 105.000. Lanzo una nueva posición del Bitcoin en este caso a 105. El TP obviamente es 115. Es muy probable que rompa los 115, pero ya veremos más adelante, ¿no? Y con eso básicamente ya tendríamos nuestra posición de mercado. Es lo único que vamos a hacer. De momento, primero quiero que salgan los PMIs. Una vez que salgan los PMIs, ahí veremos básicamente a dónde nos podemos dirigir. Pero de momento es la que vamos a abordar. Una nueva posición en Bitcoin, la última diría yo, antes de su tasa de crecimiento. Bien, envío la posición, por favor. Último regreso de Bitcoin para tomar la tendencia. Como les dije, bueno, para los que me siguen con más tiempo, venimos holdeando desde los 94.000, después hicimos un ingreso en los 99.000, después hicimos otro ingreso en los 103.000, luego otro ingreso en los 106.000, ese fue el de ayer, y hoy vamos a hacer otro ingreso en 110.000, hasta que el mercado se apalanque hasta los 115.000. Creo yo que incluso puede llegar a los 120, insisto, pero con este rally del Bitcoin, hemos hecho bastante cash e insisto, para las personas que me vienen siguiendo, realmente hemos hecho bastante dinero en ese sentido. Vamos a ver qué pasa, pero insisto, yo creo que hoy mismo con el PMI puede incluso subir más. Porque creo que es un dato positivo para el Nasdaq, porque tiene una correlación por el ETF de Bitcoin, que principalmente se mueve por inteligencia artificial y el estandarte de la inteligencia artificial obviamente es el índice de la tecnología del Nasdaq, ¿no? Y salimos 9:45 datos de los PMIs. Vamos a ver cómo salen. Aún no nos sale el dato del PMI. Ya es 8:45, perdón. Vamos a ver qué pasa. De momento, un ligero crecimiento en el Nasdaq. No hay noticias del PMI. Seguramente ya salen. Pero hay un ligero crecimiento en el Nasdaq. Vamos a ver. Hay que estar atentos. Actualicemos la página. Aún no hay ninguna noticia del Nasdaq. Vamos a esperar unos 5 minutitos porque la noticia del Nasdaq es la que va a mover a todo, al oro, al Bitcoin, a todo. Eso obviamente es una noticia importante. Solo déjenme ver la cartera. Ya, aquí está la cartera de seguimiento. Vamos a ver cómo está reaccionando ante los PMIs.
Harían mixtos. Vamos a ver. Seguimientos, variaciones en el petróleo, ninguna. En los futuros se han mantenido firmes. Oro, bueno, oro se estipulaba una caída desde el día de ayer, después del gap. Bitcoin sigue intacto. Futuros del euro dólar, del dólar, perdón, subiendo. Pues sí, de momento todo está intacto. Aún no salen las noticias. Aún no sale la noticia del PMI. El Nasdaq pasó a negativo en este momento. Pasó a una cotización negativa el Nasdaq, pero realmente aún nada, nada de qué ver, ¿no? No hay noticias. Como dije, esperemos 5 minutos porque no vamos a poder hacer scalping ni nada si no nos sale la noticia. Déjame vigilar la cotización en la otra pantalla más bien para no estar cambiándola. Adrián me dice, ya salieron mixtos y luego positivo. A ver, ¿en dónde viste esa información? Porque Investing no ha salido. Y las carteras tampoco han tenido variabilidad. Pues ninguna variabilidad. Vamos a ver el calendario de FTMO. Hoy, noticias de los PMIs. El actual sí salieron positivos 52 y 3, 52 y 3. Sí, parece que se han adelantado acá. En Investing no han salido. Sí, siguen sin salir, pero han salido noticias positivas. Bueno, ya me van a salir en Investing, supongo. Vamos a ver en este caso qué contexto económico debe darnos. Bueno, si es positivo, debe tener un movimiento a la alza. No sé por qué no sale en investing.com. De todas formas, lo que vamos a hacer en este momento es tratar de vernos a favor del dólar. Entonces, el movimiento debe ser bastante apalancado a favor del dólar americano. Entonces, bueno, no sé si eso podría contemplarse como una noticia oficial a de FTMO, ¿ya? Porque, insisto, si fueran mixtas, la posición de enrangamiento es esta, y eso está muy bien. Pero si son positivas, ya deberían lanzar todos los calendarios de Bloomberg y no lanzan, ¿sabes? De todas formas, vamos a suponer que de momento esa información es verdadera. ¿Qué va a pasar? El S&P debe recuperar, perdón, el Nasdaq debe recuperar, debe tener un movimiento alcista el Nasdaq y debe, tal vez hoy no recupera máximos ni rompa el rectángulo, pero en otras palabras, una noticia positiva del PMI borra todo, ¿sí? Borra todo los datos negativos, pongámoslo así, que ha tenido el mercado en los últimos, en el último día. Es decir, que los rendimientos tuvieron su crecimiento, una noticia negativa del PMI básicamente hace que eso no lo tome importancia. Entonces, el Nasdaq debería comenzar a despuntar, ¿sí? Eso debería ser una de las consecuencias de un dato positivo en el PMI. La sugerencia sigue siendo la misma, mantener posiciones en compra en el dato del mercado, ¿sí? En 9 minutos tenemos las ventas de vivienda de segunda mano, que suelen ser importantes, aunque no trascendentales, sí. Más importante realmente es la de los PMIs, porque refleja la salud económica o la perspectiva de la salud económica de este mes. Bien, de todas formas, yo estoy vigilando las cotizaciones. Hay un ligero crecimiento en el Nasdaq, muy ligero realmente. A eso me refiero que ha crecido 0,05%, no es nada realmente, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces regresando al tema anterior, por favor, lancen la última previsión de Bitcoin, pongan el stop loss en 105 y el TP en 115.
Hoy probablemente este fin de semana llegue a 115. Es muy probable que el Bitcoin este fin de semana llegue a 115 y listo. Yo de los 115 a los 120 ya no lanzaría más posiciones, simplemente jugaría con stop loss positivos y nada más. Jugaría con tus stop loss positivos y take profits. Entonces ya no recomendaría otra posición por encima de los 110.000, porque básicamente ya sería, ya es sobre especular. Y la historia del precio siempre nos indica que cuando hay una sobre especulación, los instrumentos pues tienden a generar pérdidas en este caso, o los inversionistas. Entonces, después de los 110.000 ya no sugiero más posiciones de ingreso. Bien, vámonos a la gráfica en este caso del euro dólar, la gráfica del euro dólar en este momento. Porque también al tener un dato, un PMI negativo y un PMI negativo de Europa tiende a caer y adicional a esto sumen en el PMI positivo de Estados Unidos, el euro dólar debe comenzar a generar el desplome. Bueno, parte de lo que ayer que habíamos conversado era que existía una figura de rechazo que aquí se podía ver claramente, ¿no? Y que probablemente esto no siga creciendo y eso ocasione una caída de precio. Eso es lo que terminó sucediendo en el mercado al final de cuentas, ¿no? Terminó sucediendo una caída de precio y esa caída de precio esperó a que los mercados de alguna forma intenten llegar a mínimos. Entonces era algo que ya venía esperándose técnicamente. El dato del PMI básicamente lo que hizo fue constatar el movimiento de caída y bueno, yo ya había propuesto una venta en el largo plazo en este punto, entonces básicamente solo se está cumpliendo la previsión de venta. Hay que seguir esperando, le va a costar un poco al instrumento, en este caso, romper este nivel. Sí, le va a costar un poco romper el 1,26, pero yo creo que el mercado después de que llegue a generar esta previsión puede generar una caída un poco más fuerte, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si quieren posicionarse en venta en euro dólar, aún es el momento, ¿sí? Aún es el momento, ¿sí? Podrían hacerlo en este momento y tratar de vender hasta el 1,10 y listo. Julio dice se disparó el NZD. Ah, sí, el Nasdaq, vamos a ver. Sí está subiendo. Aparentemente los datos de los PMI sí son positivos. Comenzó a despuntar el Nasdaq. Sí, aparentemente los datos de los PMI son positivos. Lo que me extraña es por qué no me sale la figura en Investing. Saben que la mayoría de portales, a manera de dato curioso, la mayoría de portales de información se basan en la tecnología de investing.com y la de TradingView. Y ahora miren, es muy raro que en investing.com no salga datos, pero por ejemplo en FTMO sí. Es raro. No sé, me parece que hay un retraso quizá en sus servidores. Pero sí, en efecto, si es que los datos del FTMO menciono siguen siendo positivos, eso no solo queda más que las acciones deben despuntar. Como les dije, muy probablemente borren todas las pérdidas del día de ayer y quieran romper el rectángulo, pero bueno, eso no es tan seguro que lo quieran romper hoy. Pero sí hay una fuerte recuperación, entonces los que mantuvieron la posición en compra o los que compraron bajo la recomendación que les dije, traten de comprar en mínimos, ya deben estar bastante en ganancias, deben estar en ganancias debidamente. A ver. Ahora, déjeme solo colocar el cargador que se me está apagando el computador. Es volumen. A ver, Cristina me dice volumen. Ya saben, pues el volumen depende de ustedes, por favor. No todos tenemos cuentas iguales. No todos tenemos cuentas iguales. Ya saben cómo calcular el riesgo, así que calcúlenlo, por favor, y ahí coloquen ustedes el volumen. Bien, a ver, bueno, déjenme que corra el Nasdaq. Que corra el Nasdaq y corren las acciones y corra todo. Se me cerró el Nasdaq. Ya nada, ya. En el punto 6 bueno, se pudo haber hecho otra entrada porque estaba lineal. El SL del euro, ya verán, bajo esta posición, el SL del euro yo lo pusiera aquí y el TP yo lo pusiera aquí, ¿ya? Muy cerca de 1,10. O sea, el euro está jugando a ser fuerte, pero no. Yo creo que se viene un rally muy fuerte de caída en el euro. Voy a colocar números para ser un poco más claro. Yo le pusiera el SL a 1,1409, TP 1,10,
7.30. Esta posición es una posición en swing. Obviamente es una posición en swing. Se va a tardar probablemente unas 2 semanitas, pero va a terminar generando caídas. Entonces, bueno, es la que podría mencionar del euro dólar. Vámonos a la libra esterlina en este caso. Libra esterlina, mismo movimiento que el euro dólar, ha tenido un gran crecimiento, como se puede fijar, pero también tiene grandes rechazos. ¿Por qué la libra no se ve afectada como el euro dólar? Porque en la libra esterlina los PMIs fueron buenos. Entonces, claro, ellos tienen, digamos, una especie de resistencia ante el dato positivo de Estados Unidos, porque su economía también está bien. A diferencia de Europa, a la región europea me refiero, no a toda Europa, donde sus PMIs fueron negativos. Pues miren, fijémonos acá. PMIs de toda Europa negativos, PMIs de Reino Unido positivos. Por eso es que ustedes pueden encontrar en este caso una caída, una caída en el euro, pero la libra es como que aún se mantiene fuerte. Ahora, yo creo que la libra igual va a comenzar a tener caídas, yo creo que es bastante claro que la libra esterlina va a comenzar a tener caídas, pero van a ser un poco más controladas y lentas. Entonces, se me ocurre una posición en venta, después de todo estamos en máximos, ya vamos a verificarla. Así que bueno, vamos en este caso a la libra a ver si podemos encontrar un punto de vista técnico. Wow, el Nasdaq se fue de largo, eso me gusta. A ver, verán, la libra en este momento está queriendo romper la línea. Entonces me van a decir, ya rompió. No, no ha roto, porque estamos en la vela del mes. La vela del mes, ¿qué significa? Que debería jugar o interceder durante todo el mes. En otras palabras, aún nos falta para que se acabe el mes de mayo, lo que podría causar una caída de precio, una caída de los precios. Adicional a aquello, si nos fijamos en la posición de la libra esterlina, se mantiene aún en esos movimientos de enrangamiento. Es decir, ha rechazado mucho estos niveles. Yo le lanzaría aquí una especie de scalping. O sea, porque la posición de largo plazo yo ya la tengo aquí yo. Si es que me lo preguntan, yo lanzaría una posición de scalping en este punto. Yo lanzaría una posición para cerrar hoy mismo, que se me hace de aquí, o más bien no de scalping, sino de day trading, que vaya hasta aquí, que sea casi mi punto de entrada, y esta se vaya al máximo, que es el máximo que generalmente no rompe. Y eso haría básicamente. Verifico que la posición sea 1 a 1. Listo. Verán, esto es day trading, que significa que tienen que cerrar hoy antes de las 4 de la tarde. Les voy a enviar. No se olviden, estos day trading, por favor, deben cerrar antes. Estas sí deben cerrar antes. No esperemos que caiga hasta este punto hoy y estamos hechos con esta posición. Va a ser lenta porque, insisto, hay fuerza en la libra, hay fuerza incluso fundamental, entonces le va a costar, pero yo creo que sí va a caer. Está en máximos. A ver, vamos otra vez al Nasdaq. Y sí, miren, está regresando ya casi el 50% de la pérdida. Vamos a hacer un FIBO para medir y no hablar un poco desde el aire. Esta fue la caída del Nasdaq. Ya llegamos casi al 50% de la pérdida del día de ayer. Y ya muy pronto llegará a bajar al 61 y retome 100 y se vaya de largo. Pero buena paridad. El Nasdaq está haciendo un muy buen trabajo. Y los PMI, como les dije, han anticipado un movimiento de caída, adicional a que, como vuelvo y menciono, el Bitcoin nos ha salido en este caso también con un dato adelantado. O sea, el Bitcoin se adelantó. Ya salieron por fin las noticias en investing.com. En efecto, son positivas. 52,3 índice de manufactura, índice de servicios 52,3, ambos con una tasa de crecimiento. Bueno, no se olviden, ¿no? Como dato curioso, si es que el índice de manufactura es positivo, por ende el de servicios también va a ser positivo. Siempre el de servicios le va mejor que el de manufactura, siempre. Bueno, insisto, la noticia de los PMIs van a intentar lastrar todas las pérdidas de los bonos. En otras palabras, las personas de ayer que, digamos, que intentaron comprar bonos y eso, muy probablemente pierdan valor el día de hoy, pierdan mucho valor.
Entonces, digamos así, si me lo preguntan, la posición de los bonos para mí fue un despiste. Sí, igual, como les venía ya anticipando, yo creo que Jerome Powell está muy cerca de querer bajar el tipo de interés. Creo que está a nada de querer hacerlo. Vamos a ver cómo ocasiona esto. Bien. Perfecto, vamos al oro. El oro cumplió nuestra previsión del día de ayer, nos topó Take Profit, para los que se quedaron conmigo en la posición final del gap, nos topó Take Profit. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, a ver, primero déjenme cerrar, exacto, abrir bien todo. A ver, la gráfica del oro sigue siendo alcista en el largo plazo, como ustedes muy bien saben, solo que en estos últimos momentos ha tenido que cubrir un gap. ¿Listo? Ese gap obviamente era complejo, ¿ya? Porque imagínense, lo hizo en un día, pero terminó de descontar casi en 2 semanas. Era completamente normal porque así es el oro. Por más volátil que sea, si tienes un gap muy fuerte, no vas a descontarlo en un día. Es imposible, ¿ya? Terminas descontándolo a través de muchas jornadas y de muchas buenas noticias para el instrumento. Ahora, ¿qué va a pasar después del gap? Después del gap, lo que el mercado suele hacer, obviamente después de cerrarlo, aquí ya lo cerró, en este punto donde toparon nuestro take profit, el mercado lo que debe hacer en este caso es continuar con su tendencia. Es decir, ya cerré el gap, ahora debo continuar con mi tendencia. La pregunta del millón es, estimados inversionistas, es la siguiente. La tendencia del oro va a coger la tendencia primaria, que es el movimiento alcista de largo plazo, o se va a ir otra vez al mínimo de 31, algo. Ya, esa va a ser la interrogante ahora mismo del oro. Entonces, no se sorprendan que hoy el oro, con los PMIs obviamente caiga, pero se estanque en estos niveles. Es decir, te rechace constantemente esto. No se sorprendan de eso. ¿Por qué? Porque va a estar en la disyuntiva de coger la tendencia de largo plazo o inmiscuirnos otra vez en un punto bajista. Y adicional a aquello, si nosotros observamos, está claramente en una tendencia alcista, o más bien transformándose en una tendencia alcista. Se puede ver los impulsos y retrocesos del mercado. ¿Ya? Entonces, tiene dos perspectivas. Ahora mismo no hay punto de entrada. Hay que esperar a que el oro devele su posición. Ya devele una posición de reingreso a la alza o devele una posición de caída a punto 31. Hay que esperar esos escenarios en el oro, ¿sí? Es lo único que les podría mencionar ahora. Yo quisiera decirles compremos o vendemos en este punto, pero no. El oro está llegando en un punto en donde puede pasar cualquier cosa. Puede subir o puede caer. Obviamente, no podemos ingresar bajo ese escenario, un escenario en donde el mercado podría hacer lo que en este momento estamos señalando. Recomendaciones, hay que estar tranquilos, probablemente la jornada del día de hoy se estanque. Si se estanca la jornada del día de hoy, que sería extremadamente adecuado, podríamos hacer scalping, pero yo diría a raíz, hoy en la jornada de la noche, o si lo quieren ver después del descuento del PMI, yo creo que el PMI va a terminar de descontar hasta las 1 de la tarde. Entonces, después de eso, creo que el mercado se va a calmar. Una vez que se calme, estaríamos dispuestos a ejecutar una posición en day trading y scalping, sí. Pero mientras tanto, ahorita tratar de apalancar un swing es muy, muy complicado. Existen razones para que sí crezca y existen razones para que no crezca. Bueno, existen razones como el tema ahora mismo, los conflictos que existen, las negociaciones, la previsión de Goldman Sachs, todo eso señala o podría ser que el oro se vaya arriba. Y también hay razones para que caiga, ¿no? Aún no existe un acuerdo como tal en los aranceles, el dólar americano hoy ahora mismo está perdiendo algo de valor, o sea, existen razones para que sí y para que no. Entonces, en ese caso, yo o mi función más bien sería un poco la de esperar para un swing como lo hicimos el día de ayer. En este caso, lo que yo trataría más bien de hacer es esperar que el precio quiera hacer un movimiento e ingresaría. Y a partir de las 2 hasta las 4 a más tardar el mercado asiático el día de hoy, es decir, a las 6 por ahí, me lanzaría a un scalping o a un day trading, así muy cortito. ¿Sí? Mientras tanto, no lo recomendaría básicamente, ¿sí? Esa es la previsión del oro. Por favor, manténganse tranquilos. Hemos hecho un muy buen trabajo, hemos hecho buenas ganancias, no arriesguemos lo que hemos ganado bajo una previsión un poco, digamos que inexacta. Bien, eso respecto a la gráfica del oro. Vamos al petróleo, como ya les anticipaba el día de ayer, el petróleo después de cumplir su parámetro alcista, recordarán que esta semana lo vimos, que les mencionaba que el crudo iba a generar un movimiento al alza hasta 64, topar la línea de tendencia de largo plazo y después de eso iba a tener un movimiento de caída. Ya.
Explicación fundamental de esta vela, los rumores de la guerra entre e Irán, que al final terminan siendo rumores, y luego una caída, como ustedes pueden ver, ¿no? Esta caída mantiene el plazo de la tendencia de largo plazo. Eso quiere decir que el petróleo aún podría tener el despunte bajista. Y no nos olvidemos que aún está la pugna de la OPEP, es decir, el aumento de la producción por parte de algunos países de la OPEP, lo que podría ocasionar que esto aún genere un desplome. En otras palabras, yo creo que aún es muy posible, ¿ya? Aún es muy posible que esto se mantenga en un desplome y se vaya de largo y se vaya de largo por debajo de los 55. Es muy posible que eso suceda en la gráfica del petróleo. Sin embargo, el petróleo es bastante lento, no se sobreemociona, es decir, no es que eso va a pasar en un día o dos como en el oro. Eso puede pasar en un mes o dos. O sea, el petróleo es un instrumento bien controlado. Entonces, en ese caso, cero ingresos de momento. ¿Qué es lo que yo esperaría? Ahora que ya lanzamos la posición en venta, ya está confirmada. Básicamente hay que hacer un canal y en este canal yo esperaría un retroceso pequeño hasta este nivel y aquí acumularía zonas en venta, aquí, para vender de esta manera. Esa es la otra previsión que yo lanzaría respecto a el petróleo. Es decir, comportémonos completamente bajistas y lancemos una previsión que se vaya al piso, básicamente. Regresamos al Nasdaq 100. Nasdaq 100. Sí, a ver, déjenme ver. Tiene un crecimiento del más 0,61, es decir, acaba de subir un 61 Fibonacci. Y miren, sí, en efecto, acaba de subir un 61 Fibonacci el petróleo, perdón, que digo, el Nasdaq. Y el oro se va al piso. Rompió los 33,00, pero bueno, aún hay que cantar victoria. Insisto, esto se va para arriba. Yo le sigo viendo al Nasdaq en máximos históricos. Se nos fue y va a seguir yéndose. Bien, perfecto. Vámonos en este caso a el franco suizo, a ver si ha hecho un movimiento interesante. El último movimiento fue que nos topó el stop loss y ahora comienza a recuperarse. Aún no confío en el franco suizo. Francamente es muy lento. Esperemos hasta que coja tendencia. Aún creo que podría haber una posición en compra, pero no, creo que es muy arriesgado aún. Dejémosle que el mercado como tal siga moviéndose de esta manera. Vamos a la gráfica del yen. Ayer el yen tuvo una caída fuerte y comienzan a haber recuperaciones. Cabe destacar una cosa importante que le estaba mencionando. La plata, ¿qué tal es, profesor? La plata es costosa. Si tienes capital, te recomiendo la plata. Si no tienes capital, aléjate. Es un instrumento muy costoso y muy volátil. Y su correlación es igual a la del oro. Si el oro es volátil, la plata es 5 veces más. ¿Ya? Además de que es cara. Digamos que aquí la diferencia es que es cara. Eso es lo que podría decirte de la plata. Bien. Sin embargo, insisto, si tienes capital y puedes trabajar con la plata, mi recomendación es trabaja plata y oro porque se correlacionan, son muy similares. Si el uno sube, el otro sube. Bien. A ver, entonces ayer hubo una noticia importante con los datos de Japón. A ver, les leo. El sector manufacturero de Japón se contrajo por un 10º mes consecutivo en mayo, según mostraron los datos del índice de gestores de compras del día jueves, es decir, hoy en la madrugada, ya que los pedidos locales extranjeros más débiles en medio de la preocupación por el aumento de los aranceles de Estados Unidos afectaron a la producción. ¿Ya? ¿Qué significa? Si los PMIs en Japón se están reduciendo, obviamente iba a haber una caída en el yen. ¿Ya? Pero eso no solo significa que el yen le está yendo mal, sino que probablemente aún no quieran subir su tipo de interés. No olviden que en Japón es el único país del mundo que está subiendo su tipo de interés. Si es que ellos suben su tipo de interés, básicamente están matando a su producción. ¿Por qué? Porque les reducen la posibilidad de crecimiento a las empresas. Entonces, esa noticia o la noticia del PMI en este momento lo que nos dice es que probablemente en Japón aún no exista una intervención del Banco Central. Ya, esa es la conclusión. Si no existe una intervención del Banco Central, el yen japonés se va a convertir en una moneda de va y vienes de noticias americanas. Es decir, como pueden ver. Le va mal con los bonos, cae. Le va bien con el PMI, sube. Si habrá otra noticia buena, sube. Mala, cae. Es decir, el yen se va a dejar mover por su propia cuenta. Ya, eso va a suceder en el caso de que no manipulen su tipo de interés. Y vuelvo, insisto, no están en facultades aún de manipular su tipo de interés debido a que su sector manufacturero ha sido fuertemente golpeado por un 10º mes, que significa 11 meses de caída. Obviamente no van a arriesgar lo poco que tienen, en otras palabras,
como para subir su tipo de interés. Si es que ese sigue siendo el escenario, yo me alejaría un poco de Japón, si es que ese sigue siendo el escenario, ojo, ¿no? Si es que ese sigue siendo el escenario, me alejaría un poco de Japón hasta que la banca central, insisto, se digne en hablar. Cuando la banca central se digne en hablar, mantenemos otra vez una posición en el mercado. Bien, vámonos en este caso a el dólar canadiense. Dólar canadiense, nos hemos alejado un poco porque estaba justo en zona de enrangamiento, pero si ahora mismo estamos fijándonos, el dólar canadiense ha hecho una fuerte caída en este momento y se está recuperando por la noticia de los PMIs. Aquí podría haber una posición en swing trading, verán. Como obviamente ya rechazó este nivel varias veces, se convierte en un nivel fuerte. Podríamos comprar aquí. Esto sí es swing, se podría tardar semanas. Acá el TP y acá el SL, tranquilamente. Como ya hizo un primer rechazo, creería que es una buena posición. Le hacemos esta posición en forma de swing. Este nivel hasta acá, compra, y el nivel hasta acá, venta. Listo, perfecto. Lanzo la previsión. Déjenme lanzar eso también en la cuenta grande porque está buenazo. Y se fue. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, tercera posición a largo plazo. Hay que dejar que el canadiense pues continúe con su ritmo. Profe, se va más arriba. ¿Qué cosa? ¿Se va más arriba qué? En los sí, yo creo que va a subir más. Ajá, perfecto. Bien, así estamos de momento con esta previsión de mercado. Tenemos algunas posiciones ya activas, vamos a repasarlas para culminar la sesión. A ver, primero, el día lanzamos una nueva previsión en Bitcoin a la alza. Es el en 105 y de aquí ya no lanzamos más hasta los 115 y 120. US 100 ha recogido el 50% de sus pérdidas, obviamente tiene que corregir, no puede ir para siempre arriba, pero el dato de los PMI revelan una posición claramente alcista, esto se va para arriba, no busquen ventas, no hay ventas en el Nasdaq ni ninguna acción, todas son compras. Oro, estamos en la disyuntiva que les mencionaba de querer subir o querer caer, ambas son muy fuertes y pueden darse, ambas tienen la misma posibilidad. Estamos fuera del oro hasta que no devele su posición o que no sea completamente clara. Eurodólar, posición en venta, yo la tengo, pero si quieren pueden lanzarla y ya propuse el stop loss y el take profit. Libra esterlina, lanzamos una posición en day trading, apenas si se ha movido, vuelvo, insisto, se debe principalmente a que la libra es un instrumento que se ha fortalecido contra el dólar, por ende le ha hecho complejo ese escenario. Petróleo se mantiene una posición a la baja, pero no se ingresa hasta que termine de hacer su retroceso. Su retroceso puede ser 61, 63 y de aquí una caída masiva. En el crudo. Dólar canadiense, se estima una tasa de crecimiento en forma de swing. Espero que el mercado comience a despuntar a la alza. Franco suizo, ninguna posición de momento es completamente clara, nos alejamos del mercado. Yen japonés, hay una posición de enrangamiento, los mercados como tal no están generando lo que deberían. Hay noticias negativas de Japón, probablemente la banca japonesa aún no quiere arriesgarse subiendo el tipo de interés, por ende, parcialmente fuera del portafolio. Y bueno, la típica, ¿no? El australiano, miren, nada más de esa desfachatez, como les decía, por eso lo sacamos del portafolio, porque estaba haciendo un movimiento extremadamente absurdo, como el que están viendo, donde no lleva a ningún lado, a diferencia de los otros movimientos que son bastante lineales. En este caso, sigue fuera del portafolio el dólar australiano. Algo que hay que reconocer es que el dólar australiano ha mantenido firmeza sobre el dólar americano. Es decir, sí, puede haber aranceles, puede haber lo que sea, pero se ha mantenido estable su tipo de cambio.
En otras palabras, claro, nosotros como traders no nos gusta esto, ¿no? Pero si fuéramos ciudadanos, nuestro poder adquisitivo se ha mantenido bastante bien frente al dólar. Eso significa esto. Entonces, la verdad es que un muy buen trabajo para los australianos, desde un punto de vista ya un poco más externo. Listo, chicos, eso ha sido la jornada del día de hoy. Preguntas finales. Bien, muchachos, por mi parte les agradezco. Espero que esta semana haya sido de excelentes profits. Yo creo que sí. No hemos tenido casi stop loss. Ah, no, sí, un stop loss creo, no me acuerdo. Pero hemos ido de forma bien. Así que les agradezco. Un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando la próxima y con toda, ¿eh? Vayan comprando acciones. Chao.